Muy buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez Buscando la Verdad. Es el primer día del año que estamos grabando. Con la ayuda de Dios hay que continuar haciéndole. Y quiero empezar agradeciendo a las personas que de una u otra manera se omitió en el anterior. Decía que hay algunas personas que nos están viendo, familiares, amigos, hermanos, hermanas, por allá, familiares, por allá por la vía San Lorenzo, exactamente en el lugar de San Pedro. Por acá por el Carchi, una muy buena amiguita de años. Está ella radicada en Mira, familiares en Quito, ¿no? Gracias por esa benevolencia que tienen de verme, y eso es lo que prácticamente me anima a seguir adelante. Como bien decía, vamos a tomar un temita de carácter doctrinario, de carácter de la doctrina de la Iglesia que encontramos en las páginas de la Biblia. Aquí en las páginas de la Biblia no hay pues muchísimas iglesias como hoy existen. Yo recuerdo hace unos 40 años atrás posiblemente, aquí en Ibarra, en la provincia de Imbabura, concretamente aquí en el Cantón Ibarra, se conocían más o menos unas 7. El sector católico, que siempre predominó. Había el templo Betel, como se le conocía, ¿no? Como se le conocía. Habían los mormones, habían los testigos de Jehová, habían los abatistas y alguno que otro, ¿no? Alguno que otro. Pero esas iglesias no las encontramos pues aquí en la Biblia. Vamos a ver qué iglesia encontramos aquí en la Biblia. El primer texto que vamos a ver es un reclamo que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice, veamos lo que nos dice en Lucas 6, 46. Y esto nos da pues la pauta para pensar que religiones pueden haber muchas, pero como existen mismo, ¿no? Pero iglesias en las páginas de la Biblia no encontramos, al menos con los nombres. Aquí, el capítulo 6 de Lucas, del versículo 46, nos dice lo siguiente, notemos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso dice nuestro Señor. O sea que es inútil llamarle Señor, Señor, sin someterse a su autoridad, a su voluntad. Y ese es el caso prácticamente, digamos así, es el caso del mundo religioso. Aquí en el sistema religioso, unos dicen, yo lo he escuchado, unos dicen lo que diga el pastorcito. Otros dicen lo que diga el reverendo. Y así, por ese lado, hay muchos que mencionan eso. Y aquí está el reclamo de nuestro Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Y aquí tengo yo este libro, ¿no? Este es un Nuevo Testamento que me obsequiaron. Lo vamos a leer también aquí. Lucas 6, el capítulo 6, 6:46. Entonces nosotros, a donde yo quiero llegar es a que conozcamos la verdadera iglesia de Cristo, porque desde que fue fundada en el año 33, sigue vigente esa iglesia. Y estará hasta cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Por qué esta versión es católica, no? Es
La traducción dice de los textos originales por el reverendo padre Felipe de Fuenterrabía, capuchino, profesor de la Sagrada Escritura del Colegio de Teología de Pamplona. Es católico y tengo esa dicha de tener un obsequio de un padre con una dedicatoria para este servidor. Entonces, aquí nos habla también exactamente igual, ¿no? Vamos a ver Lucas 6:46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no practicáis lo que yo digo. Entonces, fíjense, no solamente el asunto es de oír, no, el asunto es oír y hacer. Ese es el verdadero cristiano. Ese es la persona que se ha sometido a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos dan más valor a un hombre que tiene distintas o que tiene algunas dignidades. O hay hombres con algunas dignidades, ¿no? Por ejemplo, pastor, hay apóstoles, hay hasta pastorcitas inclusive. Si es que estuviera el Señor aquí en el caso de las pastorcitas, directamente les diría: no me agrado, como nos está diciendo aquí. Hay misioneros, hay reverendos, hay todo. El hombre, el seguidor de ellos, le quitan a nuestro Señor Jesucristo y le ponen a aquellas personas. A tal punto que yo he escuchado lo que diga el pastorcito. ¿Cuándo aprenderemos a decir lo que diga nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que verdaderamente Dios a través de su Hijo pide. Bueno, decíamos una sola iglesia, ¿no? Aquí una iglesia. Ahora, claro que esta iglesia se expandió, creció, hubieron muchísimas, ¿no? Pero ¿qué era lo que les hacía una? Justamente el aspecto doctrinario. Lo que predicaba en la iglesia de Jerusalén se predicaba en todas las iglesias de los gentiles. Eso nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:17. Y no solamente ahí, hay muchos versículos más. Pero vamos a ver, ¿no? Notemos Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya dijimos en programas anteriores, la palabra mí es un proverbio prácticamente, ¿no? Es un proverbio que demuestra propiedad. Yo digo, esta es mi Biblia. Entonces denota propiedad. Vamos a ver aquí en esta versión de Felipe Fuenterrabía qué es lo que nos dice Mateo 16:18, para ver si es que cambian los términos, ¿no? Para tratar, eso es lo que hace el mundo religioso, buscar en qué ampararse, como en el programa anterior demostramos lo de los mormones, sobre los palos que decían, ¿no? Y no encontramos pues ahí ni el menor indicio. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Vamos a ver qué nos dice aquí en esta versión, ¿no? Que es la versión católica. 16:18. Nos dice: aquí está. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Exactamente igual, mi iglesia. Pero si con esto no nos conformamos, acá tengo yo la Biblia, la Nácar Colunga, que es una de las mejores versiones, Aquí parece que se registra un pequeñísimo cambio.
16:18 nos dice, y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. No hay diferencia absolutamente de nada, porque aquí ¿quién está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Es Jesucristo o es Pedro? Nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a Pedro que tú eres Pedro. Ya. Y cuando ya llegan a la conclusión de la iglesia, dice, y sobre esta piedra yo edificaré yo mi iglesia. Entonces con esto yo quiero demostrar que prácticamente en las páginas de la Biblia, cualquier versión que sea, porque hay muchísimas versiones, hay muchas versiones y todas las versiones dirán, cambiará quizá una palabra como demostramos aquí. Acá decía mi iglesia, aquí dice yo edificaré mi iglesia o la iglesia. Entonces, vamos nosotros a ver en Primera de Corintios 10:4 sobre la piedra, ¿no? Sobre la piedra, porque el sector católico piensa que la piedra angular es Pedro, y él dice, cuando eligen los papas, se escucha decir, vamos a nombrar al sucesor de Pedro. Pero él nunca dijo ser papa, ¿no? Veamos aquí, 1 Corintios 10:4, ¿no? 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Acá nos dice exactamente igual. La roca que bebían, dice, es Cristo. Entonces, no está la iglesia fundada sobre Pedro, sino sobre nuestro Señor Jesucristo. Sería algo inusual que la iglesia esté fundada sobre un hombre que después de todo él murió y no podía pues seguir en el servicio. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, él está a la diestra del Padre y vive para siempre. Esa es la gran diferencia y eso es lo que deberíamos pensar. Vamos a otra cita de 1 Corintios 3:11 sobre si alguien puede cambiar. Fíjense, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vuelvo a repetir. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero el mundo religioso ha puesto. El mundo religioso ha puesto prácticamente. Ya. Entonces, por el mismo hecho que la palabra dice que nadie puede poner otro fundamento, ese será el verdadero. Pero los religiosos sí han puesto el fundamento. Y como es humano, es falso. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, no del hombre, porque el hombre, por muy eminente que sea, al final es hombre y todo hombre no es confiable prácticamente, no es falible. Jesús sí. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver a través de las Escrituras. Aquí nosotros estamos encontrando que este es el fundamento del cristianismo.
Este es el fundamento del cristianismo y su base está en nuestro Señor Jesucristo. Vamos viendo, ¿no? Vamos a ver un textito de Primera de Pedro, que aquí está el título, no les di al comienzo, porque así conforme vamos leyendo, vamos a encontrar, ¿no? Aquí está el título propiamente del estudio. Vamos a ver, Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabrita yo la he escuchado, hasta la leen mal. Dicen presciencia. Y es presciencia. O lo que es más, algunos dicen presencia. Pero ¿qué significa esta palabra presciencia? Significa lo siguiente. Esto es un atributo exclusivamente solo de Dios. Atributo exclusivo solamente de Dios. ¿Y en qué consiste ese poder o ese atributo de Dios? Vamos a Romanos 4:17, y me darán la razón de lo que decía hace un momento, ¿no? Por muy eminente que sea el hombre, siempre se equivocará. Bueno, 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Esto es lo interesante del estudio, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Ese es el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que Él conoce o llama a las cosas que aún no existen por su nombre. Si nos damos de cuenta la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia que existe. Vamos a ver un caso de un profeta en Jeremías 1:5, cómo lo describe la palabra de Dios. Jeremías 1:5. Y notemos lo que nos dice aquí, pues, ¿no? Ya, aquí está Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre. ¿Quién está hablando aquí? Jehová Dios, o lo que aquí diríamos Yahvé Dios, porque es la Biblia católica. Yahvé Dios, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí sería la gran pregunta, ¿qué tan antes, no? Vamos a seguir avanzando, ¿no? David nos da un testimonio de su propia experiencia, de su vida. Y él confirma estas palabras. Y notemos que en cuanto a la carne, el Señor vino del linaje de David. En cuanto a la carne, no más pero. Vemos el Salmo 139, desde el versículo 13 al 16, 4 versículos vamos a leer. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y esto es lo importante, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, notemos esto, ¿no? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin que faltara una de ellas. Ese es el poder de Dios. Perdón. Ese es el poder de Dios. Aquí David reconoce eso y exalta la obra de Dios. Exalta la obra de Dios. ¿Cómo sabía el alma de David esto? Vamos a un textito, ¿no? Que para la mayoría o para muchos hombres pasa por desapercibida. Vamos a ver a Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero el hombre nunca ha descubierto esto. Pero aquí tenemos un ejemplo, David. Sino que sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces Dios ha puesto eternidad en cada uno de los hombres. Pero ¿cuántos han entendido? A lo mejor no llega ni al 1%. Y pienso que estoy hablando demasiado. Estoy exagerando, ¿no? Y aquí nos dice clarito. A esto es lo que nos presenta la palabra de Dios, o se le conoce a este poder de Dios, se le conoce como la predestinación. A ese, o en base a ese poder de Dios, hizo Dios la predestinación. ¿Y qué es la predestinación? Escoger, llamar, destinar. Eso es la predestinación. Entonces, vamos viendo cuándo lo hizo esto. En algún punto de la eternidad. Vamos a ver, ¿no? Es otra de las cosas que a mí me gusta, lo que yo digo, demostrar justamente con la palabra de Dios, no con lo que yo pueda decir. Por eso yo sí me sujeto a lo que dice por allá por 1 de Pedro 4:11, dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que estoy yo haciendo acá. No más. Comprobemos esto, ¿no? En Romanos, el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 29, vamos a encontrar pues ahí todo esto que venimos afirmando. Todo lo que venimos afirmando. Dice Romanos 8:29, veamos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo lo vamos a dividir en varias partes, para ir paso por paso, para que podamos comprender. Porque a los que antes conoció, ¿qué tanto? ¿Una semana, un año, 2 años? ¿Qué tiempo? Antes de que el mundo fuese. Vamos a ver, ¿no? Bien, veamos en segunda de Timoteo,
en segunda de Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, en segunda le dice lo siguiente. Y aquí vamos a encontrar y a comprobar pues que yo no me estoy inventando nada, ¿no? Dice segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, Dios hizo la predestinación. Antes de los tiempos de los siglos. Y vamos a Tito también, ¿no? 1:2. Tito 1:2. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Aquí yo hago una pregunta. ¿Cuándo se empieza a contar los años de una persona? ¿A partir de cuándo? A partir de su nacimiento, pues, ¿no es cierto? ¿O no es así? A partir de su nacimiento. Y por eso acudimos a un registro civil para ser reconocidos por la ley. Y ahí nos ponen, pues, fulano, nombres, apellidos, hijo de quién y de todo. Y dicen, nacido en tal fecha. Pero aquí nos dice antes del tiempo de los siglos. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué más nos dice Romanos? Ya lo leímos, ¿no? Pero aquí está el primer punto al cual quería llegar, ¿no? El primer punto. Vamos al segundo punto que nos dice 8:29, hemos analizado lo que dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Vamos a este segundo punto, los predestinó. ¿La razón para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Verdad? Ya. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ser hecho a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Antes de analizarle ese punto, para seguir avanzando, para tener bases fundamentales, vamos a ver en base a qué predestinó, porque aún Dios tenía que tener una razón para haber predestinado, ¿no es cierto? Un motivo. Vamos a ver en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Aquí encontramos la base para que Dios hizo la predestinación. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en base al evangelio hizo la predestinación. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ya. Veamos un texto más en Colosenses 1:5 y 23. Ya dijimos que es el evangelio, ¿no? Aquí vamos a fortalecer esto que estamos diciendo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Por la palabra verdadera del evangelio. Y el versículo 23, si en verdad
permanecéis fundados y firmes y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Entonces, la predestinación Dios le hizo conforme o de acuerdo al evangelio. Entonces, fíjense en la diferencia que existe entre lo verdadero y lo religioso. Bueno, por esta tarde nos vamos a quedar ahí y mañana, Dios mediante, o pasado mañana continuaremos. Buenas tardes.